Bueno, dos grandes novedades sobre este proceso de la reforma tributaria. Todos ya recordamos que con la caída del primer proyecto que presentó el gobierno de reforma tributaria por un poco más de 23 billones de pesos, pues se armó el zaperoco del paro, etcétera, etcétera. Pero siguió existiendo la necesidad de conseguir recursos, en parte para enderezar un poco las finanzas públicas, en parte para poder financiar los programas sociales. Recordemos que algunos de ellos vencen este 30 de junio, por lo menos el ingreso solidario. Y el nuevo ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, ha venido haciendo distintos contactos, distintas audiencias, foros dentro del Congreso, oyendo lo que opinan los unos, los otros, tratando de construir los consensos que no se construyeron alrededor del primer proyecto de reforma tributaria. Ahora están yendo por una mucho más modesta, de unos 14 billones de pesos, pero en todo caso haciendo la tarea lentamente con los partidos políticos, reuniéndose con expresidentes, etcétera, etcétera, para concitar a todos alrededor de ese propósito de la reforma tributaria. Y todos esperábamos que se iba a presentar antes de que terminara esta legislatura, entre otras cosas por ese apremio que significa la necesidad de financiar el ingreso solidario después del 30 de junio. Y viene la primera gran sorpresa, y es que no se va a presentar en esta legislatura. El ministro, ustedes han visto en la nota, ha anunciado que va a seguir haciendo socialización de esa propuesta y oyendo distintos puntos de vista, ahora en las regiones, ahora en ciudades específicas. Va a arrancar por Barranquilla el 17 de junio, pero va a seguir por ciudades como Medellín, como Cali, incluso va a pasar por Cali, Cúcuta, Ibagué, va a ir a Leticia. Vamos a ver qué otra ciudad incluye en esta gira. Y eso inmediatamente pone a la gente un poco preocupada. ¿Por qué? Porque por un lado esa necesidad de tener una reforma tributaria pronto obedece a poder financiar el ingreso solidario del 30 de junio en adelante, pero por otra parte también porque la segunda calificadora de riesgo que viene en fila, acuérdense que la primera Standard & Poor's ya nos bajó la calificación de riesgo, nos quitó el grado de inversión y eso pone a tambalear la economía desde el punto de vista de su capacidad de financiación. Ahora debería venir en el segundo semestre Fitch Ratings, una segunda calificadora de riesgo. Si esa también nos quita el grado de inversión, allí sí va a salir una cantidad de capitales de Colombia. Ahora que se posterga la presentación de la reforma tributaria, la gente se preocupa acerca de qué va a pasar en esos dos frentes. Lo que ha dicho el gobierno es tranquilos. Por una parte vamos a buscar una financiación temporal para el ingreso solidario mientras empiezan a entrar los recursos de la reforma tributaria, suponiendo que se termine aprobando, y ese puente se lograría conseguir de financiación para ingreso solidario. Por otra parte, Fitch Ratings solo se debe pronunciar sobre la calificación de la economía colombiana bien entrado el segundo semestre de este año, o sea que para esos efectos daría casi que lo mismo que la reforma se aprobara terminando esta primera legislatura o a mediados de la segunda legislatura o rápidamente en la segunda legislatura. Confiemos que esos cálculos estén bien hechos. Quedan dos comentarios por hacer. El primero de ellos: ¿por qué hacer socialización en las regiones si ya se tiene más o menos organizado al Congreso para aprobar este nuevo proyecto? Porque digo más o menos, ustedes han visto en las declaraciones del ministro aparece no solamente con el presidente de la ANDI y también con otros representantes del sector privado, sino también aparece con un buen número de congresistas, entre los cuales hay del Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, y uno diría, bueno, ahí están todos literalmente para la foto. No, señoras y señores, en esta coyuntura del paro se ha demostrado que las regiones tienen necesidades propias, tienen puntos de vista propios, tienen pareceres propios y por lo tanto la consulta con las regiones no es puramente accesoria, no es puramente maquillaje, sino que es verdaderamente necesaria en estos procesos. Pero lo segundo que vale la pena destacar es que uno diría, bueno, el ministro ha hecho toda la tarea, alinear al Congreso, alinear los partidos, alinear a los gremios, ahora va a tratar de consultar con las distintas ciudades y entender el parecer regional. Y resulta que nos enteramos a través de la silla vacía que una vez más, por tercera vez, el Centro Democrático, el partido de gobierno, va a presentar un proyecto paralelo al del Ministerio de Hacienda, un proyecto de reforma tributaria distinto al del gobierno, en este caso por unos 12 billones, y aunque siguen más o menos los mismos lineamientos, evidentemente es un ruido innecesario, porque después de hacer toda la tarea política de alinearlos para sacar desde el gobierno un proyecto de reforma tributaria,
que el mismo partido de gobierno le saque otro proyecto paralelo, incluso antes de que se presente el del gobierno, me parece que es repetir una jugadita que no ha resultado de ninguna manera, pero aparte de eso no le veo el sentido desde el punto de vista de un partido que en principio debería estar apoyando la propia iniciativa del gobierno. Amanecerá y veremos. A los primeros que hay que neutralizar en estos casos es a los del fuego amigo. Imagínense ustedes, a los del partido de gobierno. De ahí en adelante esperemos que los tiempos que ha calculado el gobierno, que ha calculado el Ministerio de Hacienda, se terminen cumpliendo por el bien de la economía colombiana.